Willow Creek era el tipo de vecindario suburbano donde la vida parecía moverse a un ritmo tranquilo. Los niños jugaban en calles arboladas. Las familias se reunían para barbacoas de verano. Y todos se conocían por su nombre. Entre sus residentes, los Burner se destacaban como el epítome de la familia perfecta. Bruce Burner, un hombre encantador y ambicioso en sus primeros 30 años, se había ganado una reputación como contratista exitoso. Su habilidad y carisma le valieron el respeto tanto de los clientes como de los vecinos. La esposa de Bruce, Kylie, era un alma gentil que había sido una querida profesora de secundaria. Ella dejó su trabajo para criar a su hijo, Brian Burner. Una decisión que le había ganado la admiración de todos en la comunidad. Kylie era la encarnación de la bondad y la paciencia, siempre dispuesta a echar una mano a cualquiera que lo necesitara. Su hijo, Brian Burner, era un niño de 10 años brillante e inquisitivo con una sonrisa contagiosa. Adoraba a sus padres, y era el ojo derecho de la familia. Como familia, los Burner solían verse en eventos comunitarios, su imagen perfecta reforzando la creencia de que eran una unidad inquebrantable. Añadiendo a la dinámica familiar estaba Susan, la madre de Kylie, una mujer llamativa de unos 50 años. Susan tenía una presencia innegable. Su belleza y confianza llamaban la atención. Y su personalidad vivaz, a menudo la hacía el centro de atención. Habiendo perdido a su esposo hace años, Susan vivía sola, aunque visitaba a los Burners con frecuencia para pasar tiempo con su hija y nieto. Durante años, Susan había sido un pilar de apoyo para Kylie. Cuando la salud de Kylie comenzó a deteriorarse debido a una enfermedad crónica, Susan intervino para ayudar a cuidar de Brian Burner y asistir en la casa. El vínculo entre madre e hija parecía irrompible, y la presencia de Susan en el hogar se consideraba una bendición. Pero bajo la superficie de esta idílica familia, había grietas que nadie podía ver. La enfermedad de Kylie estaba afectando no solo su cuerpo, sino también su matrimonio. La mujer vibrante de la que Bruce se había enamorado a menudo estaba demasiado agotada para participar en la intimidad y conexión que solían tener. Las exigencias de llevar un hogar, criar a un hijo y manejar su salud dejaban a Kylie con poca energía para cualquier otra cosa. Bruce, aunque en la superficie era comprensivo, comenzó a sentir la tensión. Echaba de menos la chispa que había definido su relación, la pasión y emoción que los había unido. A medida que Kylie se volvía más distante, Bruce se encontraba deseando atención y validación. Necesidades que Kylie, a pesar de sus mejores esfuerzos, ya no podía satisfacer. Mientras tanto, Susan estaba lidiando con su propia soledad. Después de perder a su esposo, se había volcado en apoyar a Kylie y Brian Burner, pero en el fondo, anhelaba compañía. Admiraba la confianza y el encanto de Bruce, y con el tiempo, esa admiración comenzó a tomar un giro peligroso. Lo que comenzó como conversaciones inofensivas entre Bruce y Susan, pronto se convirtió en algo más. Encontraron consuelo en la compañía del otro, compartiendo pensamientos y sentimientos que no podían expresar a nadie más. Susan, siempre perceptiva, notó la frustración e insatisfacción de Bruce. Empezó a verlo no solo como su yerno, sino como un hombre que podría potencialmente llenar el vacío en su propia vida. Bruce, anhelando la atención que Kylie ya no podía darle, no desalentó el creciente interés de Susan. En cambio, se sintió atraído por su audacia y vitalidad, cualidades que contrastaban marcadamente con la menguante energía de Kylie. Los límites entre Bruce y Susan se difuminaron lentamente, casi imperceptiblemente. Lo que comenzó como miradas fugaces y toques casuales, se convirtió en miradas prolongadas y sutiles coqueteos. Ninguno reconoció el cambio en voz alta, pero ambos sintieron la atracción. Las visitas de Susan a la casa de los Burner empezaron a parecer una rutina tácita. Cada semana, llegaba con guisos caseros y pasteles recién horneados, siempre afirmando que su motivo principal era apoyar a su hija Kylie y pasar tiempo con su nieto Brian Burner. Sin embargo, había otra razón, más peligrosa, que permanecía oculta bajo su cálida sonrisa y saludos entusiastas. Al principio, Bruce no pensó mucho en su presencia cada vez mayor. Susan siempre había sido una mujer alegre y extrovertida que adoraba a su familia. Pero con el tiempo, Bruce comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Los cumplidos de Susan se volvieron más personales. Su risa duraba solo un segundo más de lo normal, y sus toques casuales en su brazo o hombro se sentían cada vez más íntimos. Bruce,
Sintiendo el vacío dejado por el desvanecimiento del afecto de Kylie debido a su enfermedad crónica, se encontró disfrutando de la atención de Suzanne más de lo que debería. No es que hubiera dejado de amar a Kylie, él realmente se preocupaba por ella. Pero la mujer vibrante con la que se había casado ahora era una sombra de lo que fue. Su enfermedad le había consumido la energía, y su medicación la dejaba cansada, débil y distante. Bruce anhelaba conexión, pasión, y la presencia de Suzanne empezó a llenar ese vacío. Suzanne, por otro lado, tenía sus propias motivaciones. Después de perder a su esposo, había enterrado su soledad bajo su papel de madre y abuela. Pero a medida que pasaban los años, comenzó a desear algo más. Bruce, con su encanto rudo y sonrisa de niño, despertó en ella sentimientos que no sentía desde hacía décadas. Admiraba cómo se comportaba, cómo manejaba las presiones del trabajo y la familia. Y a sus ojos, él era un hombre que merecía más de la vida que llevaba actualmente. Comenzó de manera bastante inocente. Una noche, mientras Kylie descansaba en su dormitorio, Suzanne y Bruce se encontraron en la cocina limpiando después de la cena. Mientras estaban uno al lado del otro, Suzanne le entregó un plato, sus dedos rozando los de él. «Trabajas muy duro, Bruce», dijo suavemente, su voz teñida de admiración y algo más profundo. «No sé cómo manejas todo, el trabajo, la casa. Brian, mereces más reconocimiento del que recibes». Bruce sonrió, un poco sorprendido por sus palabras. «Solo hago lo que puedo. Kylie ha pasado por mucho, y trato de compensar». Suzanne puso una mano en su brazo, su toque permaneciendo un segundo demasiado. «Eres un buen hombre, Bruce. No lo olvides». Ese momento, aunque breve, plantó una semilla que pronto crecería en algo mucho más peligroso. En los meses siguientes, las visitas de Suzanne se volvieron más frecuentes. Encontraba excusas para quedarse más tiempo, ofreciendo ayudar con la tarea de Brian o acompañar a Kylie mientras Bruce trabajaba hasta tarde. Pero su verdadera intención era pasar tiempo con Bruce, para cultivar el vínculo que había comenzado a formarse entre ellos. Sus conversaciones, antes ligeras e informales, se volvieron más profundas y personales. Suzanne le preguntaba a Bruce sobre sus sueños, sus frustraciones y sus miedos. Temas que rara vez discutía con alguien, ni siquiera con Kylie. Ella escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los de él, sus expresiones llenas de comprensión y simpatía. Bruce, hambriento de conexión emocional, comenzó a abrirse a ella de maneras que no lo había hecho con nadie más. Le contó sobre las presiones del trabajo, sus preocupaciones por la salud de Kylie y sus esfuerzos por mantener un sentido de normalidad para Brian. Suzanne, a su vez, compartió historias sobre su propia soledad, sobre lo difícil que había sido perder a su esposo y enfrentar la vida sola. «Sé lo que es sentirse invisible», confesó Suzanne una noche mientras se sentaban en el porche trasero, el suave resplandor de la luz del porche proyectando sombras en sus rostros. «Sentirse como si nadie te ve o te aprecia por quien eres. Es un sentimiento terrible». Bruce asintió, su mirada fija en las estrellas arriba. «A veces es difícil», admitió. «Amo a Kylie, pero siento que solo estamos pasando por las acciones. Ni siquiera sé si ella me nota ya». Suzanne extendió la mano y la colocó sobre la de él. «Yo sí te noto», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Las fronteras entre ellos continuaron desdibujándose. Comenzaron a buscarse durante las visitas de Suzanne, encontrando momentos robados a solas, mientras Kylie descansaba o Brian jugaba en su habitación. Una mirada prolongada aquí, un toque fugaz allá. Cada interacción añadía combustible al fuego que lentamente los consumía a ambos. Una noche, después de que Brian se hubiera ido a la cama y Kylie se hubiera retirado temprano debido a un día particularmente difícil, Suzanne y Bruce se encontraron solos en la sala de estar. La tensión entre ellos había estado aumentando durante semanas, y ahora era casi palpable. Suzanne se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas, su falda subiendo un poco más de lo habitual. Bruce intentaba concentrarse en la televisión, pero sus ojos seguían desviándose hacia ella. Suzanne lo notó y sonrió, una sonrisa astuta y cómplice que le envió una descarga eléctrica. «Pareces tenso», dijo, con un tono casual pero cargado de significado. Bruce se rió nerviosamente. «Solo un día largo, supongo». Suzanne se acercó, su mano descansando suavemente en su hombro.
Necesitas cuidarte, Bruce. No puedes dar de un vaso vacío. Sus palabras, aunque inocentes en la superficie, llevaban un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Antes de que Bruce pudiera responder, Susan se inclinó y presionó sus labios contra los de él. El beso fue breve pero explosivo, una culminación de semanas de deseo no expresado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, sus rostros enrojecidos, con una mezcla de culpa y euforia. Yo, comenzó Bruce, pero Susan puso un dedo en sus labios. No, dijo ella. No tenemos que explicar nada. Lo que siguió fue una turbulenta aventura, que ambos sabían que estaba mal, pero a la que no podían resistirse. Se convirtieron en expertos en el engaño, ocultando su relación ilícita de Kylie y Brian con una facilidad practicada. Robaban momentos juntos siempre que podían, mientras Kylie dormía, mientras Brian estaba en la escuela, incluso durante las salidas familiares. Su aventura, sin embargo, no estaba exenta de desafíos. La culpa carcomía a Bruce, quien todavía se preocupaba profundamente por Kylie, a pesar de su traición. Trató de convencerse a sí mismo de que lo que tenía con Susan era inofensivo, una forma de lidiar con el vacío emocional en su matrimonio. Pero, en el fondo, conocía la verdad. Jugaba con fuego, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Por otro lado, Susan estaba mucho menos conflictuada. Ella veía su aventura como una segunda oportunidad de felicidad, una forma de recuperar la pasión y emoción que había perdido tras la muerte de su esposo. En su mente, no estaba robándole Bruce a Kylie. Simplemente le estaba dando lo que Kylie no podía. A medida que los meses se convertían en años, su aventura se volvió más descarada. Susan empezó a afirmarse con más audacia, dejando pocas dudas sobre sus intenciones. Usaba blusas de escote bajo y vestidos ajustados durante sus visitas. Sus ojos se posaban en Bruce, con una mezcla de anhelo y posesividad. Bruce, aunque cada vez más consciente del peligro al que se estaban exponiendo, no podía poner fin al romance. Estaba atrapado, dividido entre su lealtad a Kylie y su deseo por Susan, pero su fachada, cuidadosamente construida, estaba a punto de venirse abajo. El amorío que Bruce y Susan habían ocultado cuidadosamente durante años estaba destinado a salir a la luz. Pero a medida que las visitas de Susan se hicieron más frecuentes, su comportamiento más posesivo y los intentos de Bruce de equilibrar su doble vida más erráticos, empezaron a aparecer fisuras en su engaño. Y como todo lo construido sobre mentiras y traiciones, su secreto estaba a punto de desmoronarse de la manera más devastadora posible. Era una tarde ordinaria de un día de semana, cuando todo comenzó a desmoronarse. Brian, ahora de 11 años, había terminado la escuela más temprano de lo habitual, debido a un día de desarrollo docente. Esperaba encontrar a su madre, Kylie, descansando en su habitación, o a su padre trabajando en su oficina en casa. En cambio, al entrar en la casa, fue recibido por una quietud inusual. Brian dejó su mochila escolar junto a la puerta y deambuló hacia la cocina, cogiendo un tentempié del frigorífico. Mientras pasaba por la sala camino a su habitación, escuchó voces tenues que venían de arriba. Al principio, supuso que eran sus padres hablando, pero algo en el tono de las voces lo hizo detenerse. La risa que escuchó era desconocida, suave, coqueta y curiosamente inquietante. La curiosidad pudo más, y Brian subió silenciosamente las escaleras, cuidando de no hacer ningún ruido. Las voces se hicieron más fuertes a medida que se acercaba al dormitorio principal, y lo que vio cuando miró por la puerta entreabierta quedaría grabado para siempre en su memoria. Allí, en la cama de sus padres, estaba su padre Bruce con su abuela Susan. Estaban atrapados en una posición comprometida. Su intimidad era innegable. Por un momento, Brian se congeló, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su mente corría con confusión, traición e ira. Esto no era solo una traición a su madre, era una violación de la propia base de su familia. Antes de poder detenerse, Brian dejó escapar un grito ahogado de horror. El sonido sobresaltó a Bruce y Susan, quienes se apresuraron a cubrirse. Los ojos abiertos y llenos de lágrimas de Brian se encontraron con los de su padre, y en ese instante, Bruce supo que no había forma de explicar o justificar lo que su hijo acababa de presenciar. «Brian, espera», comenzó Bruce. Pero el chico ya se había dado la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Brian corrió directamente a la habitación de su madre, con el corazón latiendo en su pecho. Kylie, que había estado adormecida por su medicación, se despertó sobresaltada al ver a su hijo irrumpir por la puerta. «¡Mamá!», lloró Brian, su voz ahogada por la emoción. «¡Papá! ¡Papá! Y la abuela! Ellos están». Kylie se incorporó, alarmada por la angustia de su hijo.
Brian, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Antes de que Brian pudiera explicarlo, Bruce apareció en la puerta, su rostro pálido y lleno de temor. Susan estaba justo detrás de él, ajustándose la ropa apresuradamente y tratando de parecer compuesta. Kylie, escucha, comenzó Bruce, su voz temblando. No es lo que piensas. Los ojos de Kylie pasaron rápidamente de su esposo a su madre, mientras su mente intentaba juntar lo que estaba sucediendo. El estado desaliñado de su ropa, la expresión de culpa en sus rostros y la acusación llorosa de Brian no dejaban lugar a dudas. Tú, susurró Kylie, su voz llena de una mezcla de incredulidad y furia. ¿Has estado durmiendo con mi madre? Bruce intentó acercarse a ella, pero Kylie se apartó como si su contacto la fuera a quemar. «No te atrevas a tocarme», gritó, su voz resonando por toda la casa. La habitación se convirtió en un caos. Kylie lanzó acusaciones a Bruce y Susan, su voz quebrándose con rabia y desconsuelo. Brian, abrumado por la tensión, se aferró a su madre, sus lágrimas empapando su camisa. Bruce intentó explicarse, pero sus palabras solo parecían empeorar las cosas. Kylie, nunca quise que esto pasara. Simplemente sucedió. Me sentía solo, y tú estabas tan distante. No te atrevas a echarme la culpa, Kylie replicó, su voz temblando de furia. Te di todo lo que tenía, incluso cuando estaba enferma, incluso cuando me estaba desmoronando. ¿Y así es como me lo pagas? Acostándote con mi madre. Susan, que había permanecido en silencio hasta este momento, finalmente habló. Kylie, por favor, no quise hacerte daño. Simplemente sucedió. «Simplemente pasó», repitió Kylie, con la voz llena de desdén. «Eres mi madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A tu propia hija?» La discusión se intensificó, la tensión en la habitación alcanzando un punto de ebullición. La ira de Kylie se convirtió en desesperación, su voz quebrándose mientras gritaba, «Has destruido esta familia. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Has arruinado todo». Brian, incapaz de soportar la visión de la angustia de su madre, se volvió hacia su padre. «¿Cómo pudiste hacer esto, papá? ¿Cómo pudiste traicionar a mamá así?» Bruce extendió la mano hacia su hijo, su voz suplicante. «Brian, lo siento. Nunca quise que lo descubrieras así. Cometí un error. Un terrible error». Pero Brian no estaba interesado en disculpas. «No te importamos», escupió. «Solo te importa a ti mismo». A medida que la discusión continuaba descontrolándose, Susan comenzó a entrar en pánico. Podía ver el daño que habían causado y las consecuencias que seguramente seguirían. «Necesitamos calmarnos», dijo, con la voz temblorosa. «No podemos permitir que esto nos destruya». Pero Kylie estaba lejos de estar calmada. «¿Destruirnos?», repitió ella, con los ojos ardiendo de furia. «Ya nos has destruido». En el calor del momento, Bruce y Susan comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación. Si Kylie le decía a alguien sobre su aventura, sus vidas se arruinarían. La vergüenza, el juicio, las consecuencias legales, era demasiado para soportar. El miedo se convirtió en desesperación, y la desesperación en algo mucho más oscuro. Susan, con la mente nublada por el pánico, susurró a Bruce. «No podemos dejar que ella nos arruine. Tenemos que hacer algo». Bruce la miró, horrorizado por la implicación de sus palabras. «¿Qué estás diciendo, Susan?» «Estoy diciendo que no podemos dejar que esto se sepa», dijo Susan, con voz fría y resuelta. «Tenemos que detenerla». Kylie, al percibir el cambio en el comportamiento de Susan, dio un paso atrás. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con su voz teñida de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, Susan se lanzó hacia ella, con las manos extendidas hacia su garganta. Bruce, tomado por sorpresa, vaciló por un momento antes de unirse. La habitación estalló en caos una vez más. Pero esta vez fue mucho más violento. Brian gritó, mientras veía a su madre luchar contra las dos personas en quienes había confiado más. Trató de intervenir, pero Susan lo empujó, haciéndolo caer por las escaleras. La caída de Brian fue brutal. Su cabeza golpeó el borde de un escalón y terminó en el fondo de la escalera, todo enredado. Sangre se acumuló debajo de él mientras luchaba por mantenerse consciente. Bruce, horrorizado por lo que acababa de suceder, se apartó de Susan y corrió hacia su hijo. «Brian», gritó, sosteniendo al niño en sus brazos. «Lo llevaré al hospital». Pero Susan le bloqueó el paso. «No puedes», dijo ella.
su voz fría e inflexible. Si lo llevas al hospital, harán preguntas. Descubrirán todo. Bruce la miró, con el corazón roto. No me importa. Es mi hijo. Necesita ayuda. Suzanne se acercó más, sus ojos llenos de una intensidad peligrosa. Si haces esto, estamos acabados. ¿Lo entiendes? Lo perderemos todo. La desesperación de Bruce se convirtió en ira. Esto es tu culpa, gritó. Has destruido todo. Mi familia, mi vida. Te lo has llevado todo. En ese momento, algo dentro de Bruce se rompió. El hombre que una vez fue un esposo y padre amoroso había desaparecido, reemplazado por alguien consumido por la ira y la desesperación. Agarró una lámpara cercana y la balanceó hacia Suzanne, golpeándola en la cabeza. Ella se desplomó en el suelo, con sangre acumulándose debajo de ella. Bruce cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos. Miró a Brian, que se había quedado inmóvil en sus brazos, y se dio cuenta de que era demasiado tarde. Su hijo se había ido, su esposa se había ido, y ahora también Suzanne. Bruce se sentó en la alfombra empapada de sangre de la sala, con las rodillas pegadas al pecho. Sus manos temblaban mientras se sujetaba la cabeza, y la realización de sus acciones lo golpeó como una ola implacable. El cuerpo sin vida de Suzanne yacía a pocos metros, un sombrío recordatorio de la violencia que había ocurrido. El pequeño y frágil cuerpo de Brian descansaba en sus brazos, frío e inmóvil. Ya no era padre, ya no era esposo, ahora era un hombre que había destruido a su propia familia, con las manos manchadas de la sangre de aquellos que una vez juró proteger. Durante horas, Bruce permaneció en esa posición, paralizado por la culpa y el dolor. Su mente repasaba cada momento que condujo a la masacre, cada argumento, cada mala decisión, la aventura, las mentiras, la traición. Todo se había descontrolado, y ahora no había escape de la verdad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Bruce se obligó a moverse. Colocó suavemente el cuerpo de Brian en el sofá y lo cubrió con una manta, como si lo protegiera del frío una última vez. Luego, agarró el teléfono de la mesa de café, sus dedos temblando mientras marcaba 911. Cuando respondió el operador, la voz de Bruce se quebró al decir: he matado a mi familia. El operador, claramente atónito, intentó reunir detalles. Señor, ¿dónde está? ¿Está en peligro inmediato? Bruce apenas escuchó sus palabras. Susurró la dirección, lágrimas bajando por su cara. Se han ido, dijo con dificultad. Mi esposa, mi hijo, mi suegra. Los maté a todos. La operadora se mantuvo en la línea, instando a Bruce a mantener la calma y a dejar la escena sin alterar. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la calle suburbana. Llegaron coches de policía y una ambulancia, con sus luces intermitentes iluminando la oscuridad de la casa. Bruce no se resistió cuando los oficiales entraron y le ordenaron ponerse de pie. Su rostro estaba vacío, sin rastro de lucha. No voy a huir, dijo en voz baja. Merezco esto. Mientras le ponían las esposas y se lo llevaban, Bruce echó un último vistazo al cuerpo sin vida de Brian. Sus rodillas se doblaron y casi se desmoronó. Los oficiales tuvieron que sostenerlo mientras lo sacaban por la puerta, donde los vecinos curiosos se habían reunido, con expresiones de confusión y horror. El juicio de Bruce se convirtió en un espectáculo nacional. La historia era tan grotesca, tan envuelta en traición, que cautivó la mórbida fascinación del público. Los canales de noticias se referían a él como la masacre de traición familiar, y cada detalle del caso fue analizado por periodistas, analistas legales y psicólogos. La sala del tribunal estaba llena todos los días con reporteros que se apresuraban a encontrar asientos y miembros del público que hacían fila afuera para tener la oportunidad de presenciar los procedimientos. El equipo defensor de Bruce intentó pintarlo como un hombre que había sido manipulado por Suzanne, argumentando que su influencia y desesperación lo habían llevado a actuar por miedo y pánico. Pero la fiscalía fue implacable. Retrataron a Bruce como un hombre egoísta y engañoso que había tenido una aventura con la madre de su esposa, traicionando a su familia y preparando el escenario para la tragedia. Presentaron evidencia de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Bruce y Suzanne, detallando la progresión de su relación desde el coqueteo hasta la intimidad total. La hermana de Kylie, que había venido para apoyar la memoria de su hermana fallecida, testificó contra Bruce. Su voz temblaba de emoción mientras decía: no solo traicionó a mi hermana, traicionó a Brian. Se suponía que debía proteger a su hijo, no destruirlo. Cuando llegó el turno de Bruce para testificar, la sala del tribunal cayó en silencio. Se veía demacrado,
Su anterior porte orgulloso, reemplazado por una expresión atormentada. Su voz apenas era un susurro mientras relataba los eventos que llevaron a los asesinatos. Cometí errores, admitió, con lágrimas cayendo por su rostro. Dejé que mis debilidades destruyeran a las personas que más amaba. Debí haber parado. Debí haber sido un mejor esposo, un mejor padre, pero no lo fui, y ahora se han ido por mi culpa. El momento más desgarrador del juicio fue cuando Bruce describió cómo sostuvo a Brian en sus brazos, mientras su hijo daba sus últimos suspiros. Me llamó papá, dijo Bruce, con la voz entrecortada. Incluso después de todo, todavía confiaba en mí. Y yo lo defraudé. El jurado deliberó durante menos de un día antes de emitir su veredicto, culpable de todos los cargos. El juez condenó a Bruce a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, calificando los asesinatos como un acto atroz de traición y cobardía. El antes feliz vecindario suburbano donde Bruce y Kylie habían vivido cambió para siempre. Su hogar, una vez lleno de risas y amor, se convirtió en un sombrío recordatorio de los horrores que habían ocurrido dentro de sus paredes. Los vecinos evitaban pasar por la casa, y finalmente cayó en el abandono, con las ventanas tapiadas y su jardín cubierto de maleza. La escuela de Brian celebró un servicio conmemorativo en su honor, al que asistieron sus compañeros de clase y maestros. Lo recordaban como un niño amable y curioso, que amaba la ciencia, y soñaba con convertirse en astronauta. Su pupitre quedó vacío durante semanas. Un homenaje silencioso a la joven vida que había sido truncada. La familia de Kylie luchaba por aceptar la pérdida. Su hermana se encargó de asegurar que su memoria no fuera ensombrecida por el escándalo. Habló abiertamente sobre la bondad de Kylie, su resistencia frente a la enfermedad y su amor inquebrantable por su hijo. En cuanto a Suzanne, su legado quedó para siempre manchado por su papel en la tragedia. Sus acciones fueron condenadas por el público, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Su tumba permanecía sin marcar, un contraste marcado con los tributos amorosos dedicados a Kylie y Brian. En prisión, Bruce pasa sus días reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a su caída. Rechaza visitas y rara vez habla con alguien. Su personalidad, antes carismática, reemplazada por la cáscara del hombre que solía ser. Mantiene una foto de Brian en la pared de su celda, un recordatorio constante del hijo que no pudo proteger. Los psicólogos que han estudiado el caso lo describen como una tormenta perfecta de traición, miedo y desesperación. Argumentan que, si bien las acciones de Bruce y Suzanne fueron injustificables, fueron el resultado de años de culpa suprimida e inestabilidad emocional. La masacre de la traición familiar sirve como un escalofriante recordatorio de las devastadoras consecuencias de las mentiras, la traición y el deseo descontrolado. Es una historia que atormentará para siempre a quienes conocieron a la familia y un cuento de advertencia para otros sobre la fragilidad de la confianza y el poder destructivo de los secretos. Y así, las vidas de Bruce, Suzanne, Kylie y Brian se erigen como un testimonio del hecho de que algunas acciones no pueden deshacerse, algunas heridas no pueden sanar y algunas traiciones pueden destrozar a una familia más allá de toda reparación.